qué raza sea y también qué especie. En este caso les decía que Fusarium oxysporum, raza 4, está causando mucho daño en banano y plátano y otros cultivos, porque ese es el problema que tenemos nosotros cuando hay una raza muy agresiva. Muchas veces dicen que el fusario ha creado resistencia y por eso se va convirtiendo en diferentes razas. Puede ser que era nada más Fusarium oxysporum, pero luego con la aplicación de productos o cruces entre ellos mismos, formaron una nueva raza. Y esta raza es muy resistente a los productos. Por eso yo les digo, es muy típico verlo. Nosotros vemos ese tipo de cuchillitos, son con hialinas, o sea, hialinas les digo yo que son incoloras. No les digo que sean blancas porque no son blancas, son casi transparentes, pero se ven bien y se conocen por la forma que tienen de cuchillito y tienen varias células. Es un problema gravísimo que tenemos nosotros. También se recuerdan cuando vimos los ficomicetos que tienen esporangios. Ese es otro de los problemas gravísimos que vimos. Entonces, de enteromicetos, estamos viendo este que es un problema gravísimo para nosotros. Dentro de los deuteromicetes que quiere decir hongos imperfectos. A esto nosotros le llamamos así, hongos imperfectos, porque no se les ha encontrado su estado sexual. H, bueno, pónganle ustedes aquí en vez de H, pónganle eh, la, vamos a borrarla toda. Bueno, entonces, bien, entonces esto nos hace a nosotros cuando hablamos de hongos imperfectos. Eh, Los hongos generalmente tienen dos estados, el estado sexual y el estado asexual.
En este caso, este es un estado asexual, porque está en su estadio de conidios. Lo que tengo. Tenemos usuario. Bien, entonces ya completamos lo que estamos viendo. Ya vimos cómo ha venido la evolución desde bacterias hasta la magnoliofita. Decíamos que bacterias, esquizofita, y luego llegamos hasta la 17, que es magnoliofita. Luego, como les decía, podemos formar nuestros árboles filogenéticos. Aquí empezamos con reino vegetal. Tiene los dos subreinos, tenemos talobionta y tenemos embriobionta. Vemos nosotros que es más evolucionado embriobionta, pero acá se subdividieron. Dentro del embriobionta va a tener sus divisiones. ¿Va? Aquí podríamos poner pinófita, magnoliófita. De talobionta tenemos sus divisiones, la primera esquizofita y feofita. Aquí faltan más, acuérdense que son 17. Luego, entonces, si ustedes quieren armarlo, acá vemos el reino vegetal, exactamente como tenemos en talobionta. Decía talobionta, aún no hay hojas, no hay tallos, ni raíces, ni sistema vascular bien definido. Por lo tanto, tenemos en el subreino talobionta, tenemos esquizofita, clorofita, que son algas, eugleonofita, que son algas pero con flagelos, tenemos pirrófita, tenemos criptófita, tenemos crisófita, son algas doradas, faeófita, que son algas oscuras o pardas, y luego tenemos acá rodófita, y llegamos acá hasta micófita, o sea, dentro del subreino talobionta tenemos 9 divisiones, hasta la número 9 que es micófita o fungi. Luego en el subreino embriobionta vamos a tener las otras que ya aquí empiezan a aparecer unos tallos, y hay un cuerpo fructífero, aunque todavía son esporangios. Tenemos acá entonces briófita. En briófita vamos a encontrar todos los musgos. Y luego tenemos peófita, xilotofita. Luego tenemos acá nofita, licopodiofita, licopodios, equisetofita, las colas de caballo, polipodiofita, todos los helechos, y tenemos pinófita y la más evolucionada, magnoliofita. Aquí tenemos nosotros entonces ya todas las divisiones de nuestro reino vegetal de acuerdo a Arthur Cronquist. Entonces vamos a hablar un poco de esto para que tengamos conciencia nosotros de cómo se fue formando evolutivamente todos nuestros organismos vegetales. Dice su reino talobionta.
Este subreino agrupa organismos vegetales que aún no presentan tallo propiamente dicho, follaje, flor, fruto e inclusive tampoco un sistema vascular propiamente dicho. Lo que les hablaba, agrupando bacterias, virus, algas y hongos de las divisiones esquizofita, clorofita, euglenofita, pirrófita, criptófita, crisófita, feófita, rodófita y hasta el 9 que es fungi o micófita. Como vemos nosotros, por su terminación se le cambia a fungi a micófita, porque la terminación es fita para las divisiones del reino vegetal. Aquí tenemos ya bien claro nosotros hasta dónde llega el talobionta, que es a la división número 9. Esto, por el tiempo, no se les presenta a ustedes todo porque tenemos también nosotros todas esas diapositivas de los subreinos, pero lastimosamente el tiempo nos avanza. Entonces tenemos acá divisiones esquizofita que agrupa bacterias. Ya vimos nosotros aquellas bacterias, las algas verde azules que ahora también se les llama bacterias. Estas son acuáticas. Hemos visto mucha la gente que dice en Atitlán aparece mucho alga verde azules. También tenemos los micoplasmas. Micoplasmas es una forma primitiva de hongos también. Las rickettsias son bacterias muy pequeñitas también, OL, que son plantas unicelulares. Las bacterias y las algas verde azules son unicelulares. Los virus, como ya hemos oído, hemos visto algunos esquemas que son acelulares, o sea, no presentan células. Algunos consideran de posición incierta, otros como microorganismos. Debido a los que los consideran como microorganismos, es que los agrupan dentro de la división esquizofita. Los micoplasmas y las rickettsias son microorganismos muy pequeños, ¿no? De 0.125 milimicras. Estos son causantes de enfermedades en plantas, animales y humanos. Eso le tenemos que tener cuidado con las rickettsias. A veces cuesta que vean exactamente. Por su tamaño únicamente son observados a través del microscopio electrónico. En las bacterias que sí pueden observarse bajo microscopio compuesto, pero como yo les decía, se observan, pero son muy pequeñitos. Nosotros no podemos decir ahí, esta tiene tantos flagelos, pero no, sino que vemos por su movimiento y que las extraemos de material vegetal. Si ustedes quieren ver alguna vez cocos bajo el microscopio, no se laven los dientes y se sacan un poquito de sarro, echan en una gotita de agua estéril y lo frotan. Entonces se va a poner una lechita. Véanlo bajo el microscopio y van a ver el puño de coquito. Dentro de las bacterias que nosotros vemos que son causantes de enfermedades en las plantas, tenemos Agrobacterium. Agrobacterium es una bacteria que causa agallas en las plantas. Por ejemplo, el rosa afecta mucho, que le llaman agalla de la corona. Es un tumor que nace así próximo a la superficie del suelo y por lo tanto interrumpe, ¿va? Porque tapa el sistema vascular. Luego tenemos Erwinia. Erwinia les decía que hay Erwinia carotobora, generalmente ataca los tejidos blandos.
así como la papa, la yuca, el espárrago. Xanthomonas solanacearum, vimos que también causa marchitez, ¿va? Tanto en banano como en solanaces. Streptomyces causa la sarna en la papa. Muchas veces vemos unas papas que como que tuvieran granos. Pues esta bacteria la causa. Dentro de las bacterias, esta bacteria, Streptomyces, produce micelio y las bacterias las produce en cadenas, o sea, como fueran rosarios. Este es uno de, las bacterias no producen micelio, pero este sí. Por eso es de que muchos tenían la incerteza de que si es hongo o es bacteria. Pero se da cuenta uno que es bacteria porque es todavía procariota, no tiene un núcleo bien definido. Por lo tanto, los hongos son eucariotas, porque si tienen hongo definido. Entonces, Streptomyces no tiene hongo definido, perdón, no tiene núcleo definido, entonces su material genético está disperso dentro del protoplasma. Corynebacterium es otra de las bacterias, es poco frecuente. Tenemos acá pseudomonas, tenemos Bacillus thuringiensis. Este Bacillus thuringiensis es una bacteria que se utiliza mucho en beneficio de la agricultura, pues ya hasta venden, uno va a comprar Bacillus thuringiensis como que fuera un pesticida cualquiera, lo aplica con agua y controla insectos. Es una bacteria muy benéfica, el Bacillus thuringiensis. Luego tenemos Neisseria gonorrea, que antes le llamaba Diplococo de Neisser. Esta es una enfermedad venérea que se le contagia a toda esa gente desasiada y tengan mucho cuidado. Yo en esto vi a una persona que ya siendo adulta le llegó la bacteria hasta los lagrimales y le interrumpía. Entonces esta pobre persona toda la vida se mantenía así como era antes cuando le decían a uno que andaba chelón, con cheles porque le brotaba la bacteria. Entonces es bastante peligroso porque hasta los niños lo absorben. Hay personas muy desasiadas que aún mantienen relaciones estando con enfermedades venéreas. Todo eso hay que controlárselo de momento y ser uno muy aseado en todas sus cosas, porque por eso es de que hay tanto muerto. Por ejemplo, el que tiene el virus del papiloma, pobre las mujeres sufren porque les da cáncer en el sistema uterino y mueren. El VIH es otra de las enfermedades tremendas que mata tanto a niños como mujeres y hombres. Esto de la Neisseria gonorrea, que es la enfermedad conocida como gonorrea, también es otra de las enfermedades que causa mucho daño a las personas. O sea, deben de ir madurando ustedes desde jóvenes, porque no solo se les enseña sobre plantas, sino que se dan cuenta que todo eso que aprendemos en las plantas también es de daño para los humanos. Entonces, vamos a ver, muchos conocemos de el cólera, el cólera morbus que ha matado a mucha gente. Esta es una bacteria que no es así puro bacilo, sino que puro colochito, es Vibrio cólera. Aquí tenemos también la Escherichia coli, como vemos nosotros aquí su tamaño es tan pequeño que es de 3000 a 1000 nanómetros. Los nanómetros son las milimicras. Luego tenemos esta que es otra bacteria peligrosa para nuestro organismo.
Principalmente esas se alojan en los intestinos y, como les decía, puede causar cáncer del colon. El Helicobacter pylori está en el agua que viene de los chorros, el agua que uno toma en prevista en algunos alimentos. También tenemos Pseudomonas aeruginosa, también es una bacteria que nos causa enfermedad a nosotros. Y las cianobacterias son esas que le cambiaron de nombre cuando decían los algas verde azules. Ciano quiere decir azul. Entonces ahora dicen que son bacterias las algas verde azules. Entonces vemos una clasificación de esta bacteria que debemos de ir conociendo. ¿Cómo es que se clasifican en este caso? Por ejemplo, es tomado de uno de los autores, porque ustedes se dan cuenta que muchos autores se contradicen en poner nombres, pero se está hablando del mismo microorganismo. Por ejemplo, tenemos en el reino bacterias. Ahora ya hay un reino bacterias, dicen ellos. Filo, que se considera como división, proteobacterias. Clase, beta, proteobacteria. Orden, Neiseriales. Familia, Neiseriaceae. Género, Neisseria. Especie, Neisseria gonorrea. Eso lo tenemos que conocer nosotros, porque cuando vamos a hacer una clasificación de bacterias, nosotros ya tenemos una base, por lo menos, que nos ayude a ver cómo se van a ubicar las bacterias taxonómicamente. Así como vemos los organismos de mayor tamaño, los superiores, también los inferiores tenemos que conocerlos, porque está dentro del reino vegetal y además tiene relación mucho tanto con nosotros los humanos como con las plantas. Asimismo, la clase Cyanophysia, conocidas como algas verde azules y que en la actualidad se les llama bacterias. Estas forman colonias filamentosas multicelulares. Por lo tanto, si forman las colonias, imagínense ustedes un tipo de rosario bien grande, pero si ustedes le quitan una perlita, todavía tiene vida y sigue multiplicándose. O sea, no depende exactamente de la colonia, porque ella tiene vida individual. Ustedes pueden arrancar una bacteria que se vuelve a multiplicar o que se mantienen en su colonia. Esa es la forma de observarlas. Dice, forman colonias filamentosas multicelulares y no presentan flagelos. Se encuentran en aguas dulces, saladas y hábitats subaéreos húmedos. Por ejemplo, en las rocas que están cerca de los ríos, cerca de los mares, que las olas las mantienen húmedas. Se dice que el Mar Rojo, oigan bien, eso muchas veces oímos nosotros en época de Semana Santa. Dice que las playas están rojas. Entonces dice que el Mar Rojo ha sido llamado de esta manera por la abundancia del género Trichodesmium, una alga verde azul de color rojo. O sea, hay mucha alga ahí en el Mar Rojo de este color y por eso como que se hubiera teñido. Pero al sacar todas las algas vuelve a su normalidad. Pero ¿cómo se van a sacar? Nunca. Algunos géneros de estas algas viven asociadas o en consorcio. Oíganse bien, cuando decimos que viven en simbiosis asociadas o en consorcio, estamos hablando de lo mismo. Viven en simbiosis con hongos. Y esta asociación se le llama líquenes. Hemos visto nosotros muchas algas verde azules en los árboles, principalmente en árboles viejos y en bosques que hay muchos líquenes. Son esas como costras que tienen en la corteza, unas costras de color verde pálido, algo cenizo. Si nosotros agarramos un líquen
y hacemos un corte transversal, vamos a ver el hongo. Generalmente hay un hongo ascomicete con una alga verde azul asociadas y no se están haciendo daño, por el contrario, ellas conviven, ¿va? Unos dan nutrientes, otros les dan agua y así se mantienen sobreviviendo y los líquenes están presentes ahí. Y observen una situación, cuando hay líquenes, vamos a decir que nuestro ambiente es bastante puro, porque lo vemos en bosques, en partes aisladas. Pero si ustedes van al centro de la ciudad donde pasa mucho vehículo, ven los árboles que en vez de líquenes tienen mucho smog, ese humo negro que tienen. Entonces, ahí vemos de que hay mucha contaminación. O sea, esta es una forma de decir cuando el ambiente es sano y cuando el ambiente ya está contaminado. Entonces decimos que los líquenes, además de la clorofila, también pueden presentar ficobilina, que son pigmentos de color azul o rojo. Vemos nosotros algunas plantas, algas, etcétera, que presentan ficobilina y es el color rojo que presenta. Algunos géneros representativos de algas verde-azules, es el cloecapsa, se encuentran en rocas húmedas, Polycystis, Anabaena, Melosiria, Microcistis. Estas flotan libremente en colonias en lagos de agua dulce. Merispodelea se encuentra en lagos, estanques y charcas. Nostoc se encuentra en suelos desnudos y aguas dulces. Ustedes se dan cuenta, eso sí es bastante complicado porque nosotros no estamos directamente a estudiar algas, más que todo plantas superiores, pero sí es de que deben de tener conocimiento. Vemos acá nosotros que los virus son microorganismos de posición taxonómica incierta, según ellos, pero ahorita ya están bastante ubicados. Los ubicamos para su estudio en esta división. Son parásitos obligados, o sea, no pueden vivir solos ni multiplicarse solos si no tienen una célula viva, que viven en el interior de las células de sus huéspedes. Ahorita tenemos el SARS-2, que es el causante de la enfermedad del COVID-19. Ese, porque está entre nuestro organismo, se está replicando y multiplicando. Pero si no estuviera en nuestro organismo, como dicen, en el medio, ahí no puede vivir. Usted tiene que buscar un hospedero o un huésped, causando enfermedad en plantas, animales, en el hombre, en hongos, en bacterias. Por ejemplo, hay virus que atacan a las bacterias, que se les llaman bacteriófagos. Entonces, para que nos demos cuenta de la dimensión, el tamaño que tienen tan pequeño, porque ellos pueden tener 15 milimicras, 10 milimicras o nanómetros, mientras que vemos que una bacteria puede tener hasta 300 nanómetros. Por lo tanto, ¿cómo podríamos ver un virus nosotros en microscopio compuesto? Nunca. Tenemos que utilizar microscopio electrónico, que aquí en Guatemala no tenemos. Pero si tenemos la suerte ya de profesionales, nos vamos a Estados Unidos, Europa, y vamos a trabajar en esos lugares. Entonces nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos estamos enseñando ahorita para que ustedes ya tengan un enfoque y se van a dar cuenta de la realidad. Algunos virus que parasitan las plantas son el amarillamiento del áster. Solo nosotros lo vemos nada más en esta forma, que vemos que está amarilla la hoja del áster, el mosaico del tabaco. También vemos en las hojas de tabaco que son variegadas entre verde y amarillo. A eso se le llama mosaico y nos mata la planta, ¿va? El achaparramiento del arroz, o sea, vemos nosotros que nuestras plantas de arroz
están poniendo chaparritas. Entonces quiere decir que tiene un virus llamado el achaparramiento del arroz. Luego tenemos el acolochamiento del follaje del tomate, que se le llama curly top. Estos son unos virus que le llaman geminivirus. El geminivirus que causa el curly top, o sea, el acolochamiento del follaje del tomate, son dos virus que están juntitos. Por eso ellos dicen que son gemelos. Por eso es que se le llama geminivirus. El control de los virus es bastante difícil y bastante duro, porque a pesar de que algunos dicen que venden virucidas, cuesta encontrar, ¿va? Por eso lo que tenemos que hacer es el control de vectores. Por ejemplo, la mosca blanca, Bemisia tabaci, es una mosquita que es vector del virus, por ejemplo, el curly top. Nosotros hemos visto, yo hasta vi ahí en el vivero forestal, yo pensé que no le afectaba al eucalipto y sí, porque vi yo que había hojas de eucalipto de vivero ya colochadas. Y me causó sorpresa y me puse a observar, investigando y cabal. Había mucha mosca blanca en ese momento ahí. Entonces, ella es vectora de este virus y otros virus. Por ejemplo, en, en tabaco se ve muchas moscas, pero hay que controlarla. Nosotros tenemos algo que a veces lo descuidamos. Tenemos que ver el control de, de malezas. Muchas veces nosotros tenemos barreras de plantas vivas para proteger nuestro cultivo, pero si estas plantas son hospederas de insectos, principalmente esta mosca blanca, tenemos que controlarlo, porque vamos a estar controlando dentro del cultivo, pero si tenemos alrededor, es lo mismo. Cuando pasa el efecto del insecticida, se meten al cultivo nuevamente. Entonces, un manejo de un cultivo sí quiere bastante paciencia, mucho control y tener unas opciones. Entonces, evolutivamente los virus se consideran bacterias simplificadas que gradualmente han perdido su complejidad estructural y metabólica a medida que han venido dependiendo de la célula viva hospedera para obtener sus enzimas necesarias, así como para su alimento, de tal modo que finalmente se han convertido en un mero gen o gen o grupo de genes asociados con alguna proteína. Por eso decimos nosotros que los virus son cristales infecciosos, porque estos tienen proteínas o lipoproteínas en su capside y en su núcleo vamos a ver que tiene el ADN o ARN, que prácticamente como que fueran nada más los, los genes, y ustedes ven que en su multiplicación es lo que tienen. A nosotros nos penetra un virus, se desintegra dentro y luego para replicarse o multiplicarse se vuelven a reintegrar. Esa es la forma de que actúa un virus. Y por eso es de que van creando razas, porque se dividió y luego se unen sus ciertas partes. Y ahí es donde vemos que se van creando las nuevas razas. Es lo que sucede con nosotros. Si nosotros venimos de una familia, por decirles así, todos somos rubios y algunos de nuestros familiares se van a casar con algunos de color, entonces a los hijos ya no siguen siendo igualmente rubios. Puede ser que estos ya tengan otro carácter más agresivo o puede ser de que sean más sensibles. Así son con los microorganismos. Cuando se hunden pueden ser más agresivos o cuesta más controlarlo. El problema que tenemos ahí, que los virus dicen que está padeciendo razas
alfa, beta, gamma, etcétera. Y ahorita últimamente acaba de aparecer otra en la India que ya, como les digo, está bastante complicado esto del COVID-19. Muchos solo lo miran superficialmente, pero uno que es curioso, que está viendo qué está sucediendo con el virus, entonces vemos las cosas todavía bastante nubladas. No es que seamos pesimistas, sino que tenemos que ver la realidad. Muchas veces, como dicen, debemos de vacunarnos y es cierto, eso nos ayuda bastante a resistir y esperamos en Dios que termine esta pandemia. Bien, entonces ya vemos lo que son los virus. Por eso dice que utilizan la energía del hospedero para su multiplicación. Muchas veces cuando tenemos virus, por ejemplo, ustedes han visto sobre las personas que tienen SIDA, ese virus se consume todo y las pobres personas empiezan a ponerse todas flaquitas, todas débiles. Porque el virus se está aprovechando todo lo que come esta persona. Y así sucesivamente cuando tenemos alguna infección, esa de el virus del papiloma humano es lo mismo. Empieza a infectar a la persona y la persona adelgaza, porque los virus se comen toda. Eso es lo que decimos nosotros, que se aprovecha de la energía. La energía son todos los nutrientes que tenemos nosotros, pero los virus para multiplicarse los están absorbiendo. Ya vimos nosotros que las plantas, sus células son las que le dan vida, pero en este caso, si los virus están dentro de la célula, se están comiendo todo lo que nos serviría para multiplicar las células sanas. Entonces, ahí es donde vemos nosotros el problema de los virus. Lo mismo ocurre en las plantas. Ustedes ven que se ponen amarillentas. ¿Por qué? Porque están perdiendo toda su energía y ya se están poniendo cloróticas. Están perdiendo la función de realizar fotosíntesis. Lo mismo pasa tanto en las plantas como en las personas o animales que les atacan los virus, por lo que se considera parásitos obligados. Algunos virus causantes de enfermedades en los humanos son el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, el poliovirus, que causa polio. Ya hoy ya casi es muy poca gente la que tiene polio, pero en los años anteriores había muchas personas que tal vez ustedes miraban que tienen sus piernitas muy delgaditas, sus bracitos y les cuesta caminar, a veces ni caminan. Esa era la poliomielitis que se daba mucho aquí en Guatemala, pero ya prácticamente casi está erradicado, ¿va? Y ahora que nos cae el SARS-2, ¿va? Que es el del COVID, o sea, los virus han sido problemas. Entonces, el ébola es otro de los virus que causa hemorragias internas. Imagina, con eso se muere uno. Tenemos el virus del papiloma humano, el virus del herpes. En el virus del herpes, yo vi en un libro que tengo por ahí que es tan peligroso. Y una vez hubo uno de esos vagos que se mantienen en la calle, iba una señorita. Entonces vino, la agarró, la abrazó y la estaba besando y la mordió. Entonces, ese tipo tenía el virus del herpes. Y la señorita creo que como 4 horas vivió y murió también. Y cuando descubrieron fue por la infección del virus. O sea, yo no es que esté en contra de esa gente pobre, pero sí debería de tener un centro donde los educan, los asean. Porque esa gente a veces contagia a otras personas sanas. Entonces aquí tenemos la clasificación taxonómica del virus del herpes.
Vemos aquí herpes virales, herpes viride, hay géneros simples virus, rotavirus, mardivirus, scotivirus, varicelovirus. Entonces, vamos a ver aquí unas simples clasificaciones, no como las que hemos visto en todas nuestras plantas, pero sí se dan cuenta ustedes que todo tiene su clasificación. Y por eso es que vemos nosotros cómo están agrupados también. El coronavirus es un grupo de virus que, como lo miran en el microscopio electrónico, se ve en forma de una corona. Por eso es que le pusieron el grupo de ese coronavirus. Y no es solo el que está ahorita atacando, son varios virus. Ahora vemos acá cómo es que son los virus y casi todos son iguales. Este es el del herpes genital. En sus órganos genitales les aparecen estos virus que también es lo que les llamaba a la gente chancros. Son enfermedades venéreas. Tiene una membrana, ¿va? Que puede ser de lipos. El genoma se le llama todo el material genético que tiene, ya sea ADN o ARN. Ese es el genoma, ese es el que transmite, ¿va? Tiene una capa que le llaman tegumento, luego tiene una nucleocapside, o sea, una capside interna que protege a todo el genoma. Y luego tiene un complejo de glico o glucoproteínas. Vemos nosotros cuando decíamos nosotros que esta es la capside, toda la capa es la capside y cada bolita de estas son los capsómeros. Por eso decimos de que la capside está constituida por capsómeros. En este caso tiene glico o glucoproteínas, ¿no? Entonces, así es como conocemos nosotros cómo son los virus. Hablábamos casi mucho de la capside y los capsómeros que presentan. El genoma, que es el material genético. Tenemos también hay unas que presentan, que prácticamente nosotros decimos que tienen eh, algunos tipos de proteínas que causan muchos daños. Por ejemplo, les hablaba yo de la proteína HE que tiene el coronavirus, que es la gluco, hemoglucoproteína, que causa la acumulación de los glóbulos rojos. Esa glucoproteína es la que causa esos agrupamientos de los glóbulos rojos. A veces vieron ustedes que por eso mucha gente al principio moría hasta que ya lograron ver cómo controlan para que no nos suceda eso, porque es lo que causa la trombosis. Bien, bien jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar acá para la próxima clase. Recuérdense todo el contenido que hay. Son pocas diapositivas, pero con mucho contenido. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacer.